Bueno, mis amados hermanos, entonces bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a presentarnos delante de Él para que el Señor nos bendiga a través de del estudio de la palabra del Señor. Amén. Bendito Jesús, maravilloso Rey de Gloria. Te alabamos, Padre Celestial, por este momento que tú nos das de poder estar conectados a través de estos medios para seguir aprendiendo, seguir creciendo en tu palabra. La palabra maravillosa que tú nos has dejado, tráenos luz a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, así que entonces bienvenidos a este estudio que venimos desarrollando de la palabra del Señor. Estamos en el capítulo uno. Ya hemos venido mirando ampliamente la revelación de Jesucristo. Bueno, yo quiero decirles que ya hoy vamos a trabajar algunas cositas. El lunes vamos ya a enfocarnos al desarrollo de, de este capítulo y vamos ya rumbo hacia el final. La idea es en este mes de septiembre terminar el capítulo uno del libro de Apocalipsis. Así que esperamos que el Señor nos siga bendiciendo. Así que entonces vamos a continuar. Bueno, la clase pasada quedamos en el versículo 5, ¿sí? Recuerde que ahí en el versículo 5 del capítulo uno de Apocalipsis nos deja cosas bien interesantes, ¿cierto? Entonces dijimos que Jesús el Cristo es el testigo fiel, aún más el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así que vimos que Jesús es el testigo fiel, ¿cierto? Ya usted y yo sabemos por qué Jesús es el testigo fiel, porque en él se manifestó entonces la verdad y también la fidelidad de Dios. Ya usted sabe que Él vino al mundo a presentar o a revelar sin error la naturaleza de Dios, de su voluntad y también pues de su plan de salvación para con los hombres. Así que Jesús, el testigo fiel, no solamente habló con la verdad, sino que también vivió y murió por ella, ¿sí? Así que usted y yo somos testigos de eso, de que Jesús vivió y murió por la verdad. Así que su vida fue un testimonio constante de esa justicia, de ese amor y de esa gracia de Dios para con los hombres. Así que su sacrificio lo que hizo fue que confirmó la fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas. Así que por eso es muy importante ver cómo allí en la cruz de Calvario se muestra la fidelidad de Dios a su palabra. Así que Jesús como testigo fiel nos permitió ver eso. También el versículo 5 nos dejó ver a Jesús como el primogénito de los muertos, ¿sí? Dijimos que Jesús como el primogénito de los muertos, además de ser entonces una declaración poderosa, pues muestra este título, demuestra la supremacía y la importancia de la resurrección de Jesús, ¿sí? Así que dejamos claro que Jesús fue el primero de los hombres de haber resucitado de entre los muertos para no morir jamás, ¿sí? Así que él tiene la preeminencia en todo. Así que una vez Jesús resucita, entonces da la apertura a lo que se le conoce como la resurrección de vida. Ya usted sabe que la resurrección de vida tiene tres etapas y Jesús, o más bien con la resurrección de Jesús, entonces se cumplió la primera etapa. Ya la segunda etapa entonces se va a desarrollar con la iglesia y la tercera etapa posteriormente cuando Jesucristo y la iglesia regresen aquí a la tierra con los justos y el remanente que va a perecer en medio de la gran tribulación. Así que Jesús como el primogénito de los muertos, no solo señala, no solamente esa expresión nos muestra como el primero en vencer la muerte, sino que también nos asegura
la promesa de la resurrección, ¿sí? Para todos los que creemos en Él. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que aquí Jesús nos da consuelo a nosotros porque nos garantiza vida después de la muerte, ¿sí? Indicando que la muerte no es el final para nosotros. Por eso Pablo dice que el morir es ganancia, pero esperamos de él entonces promesas de resurrección. Así que él es nuestra garantía de eso. Por eso Jesús entonces, al ser el primogénito de los muertos, nos permite tener consuelo. Y también entonces el versículo 5 nos dejó ver a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Dijimos que eso quiere decir que Jesús está por encima de todos, ¿sí? Jesús es el Rey supremo, cuyo poder y autoridad trascienden, escuche muy bien, a todos los gobernantes terrenales, ¿sí? Así que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, aquel que es eterno y que gobierna con justicia, también con la misericordia y con la verdad. Entonces nos muestra que su dominio es absoluto y que su reino también es eterno. Así que Jesús, al ser el soberano de los reyes de la tierra, nos está diciendo que todos los reinos y poderes de la tierra están bajo su control, ¿sí? Están bajo su control. Y que ningún rey o gobernante puede compararse con su majestad y su gloria, ¿sí? Por eso a mí me encanta mucho el Salmo capítulo 2, ¿sí? Si usted lo ha leído o se puede ubicar un momentico allí. Porque este salmo muestra esto que está diciendo aquí Apocalipsis, ¿sí? Muestra a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra. Y quiero leer aquí algunas cositas para que usted tenga una gráfica de lo que está diciendo la palabra del Señor. Y dice aquí, inicia con una pregunta del Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, el Salmo nos está mostrando que los reyes de la tierra y los príncipes están unidos consultando contra Jehová y contra su ungido, ¿sí? Y entonces lo que ellos están consultando unidos es, bueno, rompamos sus ligaduras, ¿cierto? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, no queremos que Él gobierne sobre nosotros, ¿sí? Y ese va a ser el pensamiento de los reyes de la tierra cuando se manifieste, ¿sí? El hombre de perdición, eso va a coger aún más fuerza. Y entonces va a decir, rompamos de nosotros sus ligaduras, o sea, apropiémonos de esa tierra, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos que Él gobierne o que Él reine aquí. Entonces dice el versículo 4 que me encanta y dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cuál es ese rey? Entonces Jesús, el soberano de los reyes de la tierra. Así que entonces, mire lo maravilloso que nos está mostrando aquí este versículo 5, porque ya usted se da cuenta que a través de lo que leímos ahí, que ningún rey o gobernante puede compararse con el soberano de los reyes de la tierra. Por eso Apocalipsis 19, versículo 16, lo presenta allí como el rey de reyes y señor de señores, ¿sí? Apocalipsis capítulo 19. Entonces lo presenta ya como el Rey de Reyes, sí, y Señor de Señores. Dice el versículo 16 de Apocalipsis 19, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús, como el soberano de los reyes de la tierra, es quien juzgará a las naciones, ¿cierto? Juzgará a los reyes,
a los presidentes, a los príncipes, y él establecerá entonces un reino aquí en la tierra de justicia y de paz que se estará desarrollando aquí sobre esta tierra. Es aquí donde nos damos cuenta por qué Jesús merece toda adoración, todo honor y toda gloria, ¿sí? Entonces, porque Él es el que está por encima de todos. Así que eso es lo que nos va mostrando el versículo 5. Aquí entonces tenemos otra expresión y dice, al que nos amó, ¿sí? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí esa expresión es una expresión un poco rara, ¿sí? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. A simple vista, pareciera en tiempo pasado, ¿sí? Nos amó y nos lavó, ¿cierto? Pareciera como tiempo pasado. Se siente que, no sé si como si el Señor de pronto nos hubiese amado, no sé si a usted le suena igual, pero pareciera que, o suena como o siente como si de pronto el Señor nos hubiese amado una vez y no nos volvió a amar, ¿sí? Pareciera que suena eso el texto. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que en Dios, ¿sí? Dios solo expresa y dice las cosas una sola vez. Así que con una sola vez que Él la expresa es suficiente. Porque una vez que Él dijo, con amor eterno te he amado, entonces póngale mucho cuidado a esto que le voy a decir, porque el amor de Dios permanece para siempre, ¿sí? El amor de Dios no se desgasta. Es importante que usted entienda que el amor de Dios no mengua. Él no nos ama hoy más que mañana, ni ayer más que hoy, ¿sí? Él nos ha amado con amor eterno y nos amó una única vez, ¿sí? Por eso, aunque nosotros fuésemos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Una vez que Él decidió amarnos en la eternidad, ¿sí? Una vez que Él decidió amarnos en la eternidad, porque déjeme decirle que antes que todo fuera creado, Él ya nos había amado y Él nos sigue amando. Así que antes de que todo existiera, Él ya nos había perdonado porque el Cordero de Dios fue inmolado en la agenda de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. O sea que Él nos amó y nos perdonó antes de que todo existiera, antes de que todo fuera. Y es ahí donde podemos contemplar que nuestro Dios es un Dios extraordinario. Por eso entonces, ya lo que dice San Juan 3:16 es la manifestación de ese amor que él ya había expresado desde antes de la fundación del mundo. Así que ni siquiera habíamos pecado y él ya nos había perdonado. Entonces él no nos tiene que estar repitiendo que nos ama, ¿sí? No se le olvide que yo lo amo, no, él no tiene que estar repitiéndonos eso. Que no nos pase a nosotros como a las mujeres. Ellas se expresan y dicen, pero es que como usted no me dice, ¿cierto? Y ellas quieren que uno le esté diciendo cada vez que la amo, la amo, la amo, y toca estarles diciendo. Entonces, que no nos pase eso con Dios, porque nuestro Dios dijo, con amor eterno, te he amado. ¿Qué indica eso? Entonces, que su amor nunca se termina para con nosotros. O sea, su amor nunca deja de ser para con nosotros. Por eso entonces vea cómo Jesús lo grafica en la parábola del hijo pródigo. Y entonces yo pregunto, ¿dejó el padre de amar al hijo que se fue, malgastó, que allá hizo y deshizo? ¿Dejó de amar el padre al hijo? La Biblia nos muestra que no. Cuando lo vio venir, entonces ese padre se lanzó a encontrarlo por el camino, lo abrazó y le expresó entonces el amor que siempre le había profesado. ¿Cierto? Que aunque su hijo estaba lejos, entonces su padre no dejó de amarlo. Todos los días, dice la Biblia,
Y Jesús lo expresa que este padre salía a mirar el camino a ver si su hijo regresaba. Y cuando lo vio venir, entonces corrió y lo abrazó, lo besó y le expresó ese amor que siempre entonces había tenido para con él. Eso es bastante maravilloso, ¿verdad? Así que entonces, qué bueno que usted y yo hoy podamos sentirnos amados por Él, ¿sí? Porque a veces el creyente no se siente amado por Dios, por cosas que le llegan a la mente, por dardos del enemigo que el enemigo le lanza, pero qué bueno que usted se sienta amado por Él, porque yo me siento amado por Él eternamente, ¿sí? Y ese sentirse amado por Él no significa entonces que no voy a tener dificultades, porque a veces pensamos que, no, es que Dios no me ama porque tengo dificultades. No, eso no tiene nada que ver con eso. El amor de Dios ha sido expresado para con nosotros eternamente, estemos entonces en dificultad o no. Ahí está el amor de Dios. Así que aprenda esto, que lo de Dios se hace una única vez. Dios no repite acciones. Por eso entonces, por eso usted se da cuenta que se da una única vez el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Y ese sacrificio sirvió para todas las generaciones, ¿sí? Desde la cruz de Calvario para acá y para las generaciones anteriores, porque cuando Jesús entonces los resucite a ellos, ellos entonces van a ver con sus ojos la salvación. Ese primogénito de entre ese pariente redentor, perdón, que ellos siempre habían tenido la figura en el Antiguo Testamento de ese pariente redentor, de ese sustituto, ahora entonces lo van a contemplar con sus propios ojos. Así que les mencioné algunas cosas en la clase anterior que encontramos de Jesús en la carta a los Hebreos y que pues nos amplían el panorama de lo que aquí entonces Apocalipsis nos está presentando en este versículo, en estos versículos que ya hemos y entonces nos permite ver que Jesús viene a ser el verdadero templo, ¿cierto? Dijimos que Jesús viene a ser el verdadero sumo sacerdote. También dijimos que Jesús viene a ser el verdadero día de reposo. Él viene a ser también el verdadero Cordero Pascual, que fue sacrificado una única vez. Entonces, dese cuenta cómo aquí Juan, entonces en esta expresión, nos muestra entonces ese, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos muestra esa manifestación o esa permanencia del amor de Dios, ¿cierto? Que Él nos amó una única vez y para siempre, ¿sí? Así que entonces ahí nos está mostrando ese amor del Señor para con nosotros. Y ese es el resultado o ese es el origen de esa gracia y esa paz que vimos en el versículo 4. Así que entonces mire cómo Juan está describiendo a Jesucristo, ¿cierto? Así que entonces está describiéndolo. Entonces aquí tenemos que el nombre Jesucristo resulta de la unión de Jesús, que significa Salvador, con Cristo, que significa ungido, ¿sí? Jesús entonces significa Salvador y Cristo significa ungido o también significa Mesías, ¿sí? Entonces está el nombre aquí compuesto Jesucristo, ¿sí? Que ya entonces el nombre griego del Mesías, entonces es Yeshua HaMashiach, ¿sí? Ese es el nombre entonces, el griego, ¿sí? Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, o Jesús el prometido, o Jesús el Salvador. Eso es lo que entonces quiere decir el nombre Jesucristo. Más adelante estaremos haciéndole gematría bíblica a este nombre para que usted se dé cuenta cómo esta composición tiene un alto valor con respecto a los nombres. Por eso entonces Jesucristo es el testigo fiel, por eso Él es el primogénito de los reyes de la tierra, perdón, el primogénito de entre los muertos, también el soberano de los reyes de la tierra, porque este nombre Jesucristo tiene un valor numérico muy alto y está muy por encima de todos los nombres. Así que entonces ese le da un realce. Así que entonces llegamos a este versículo 6 que es un versículo muy importante,
para ir avanzando. Y este versículo nos va a mostrar el reinado de la iglesia, ¿sí? Este versículo nos va a mostrar el reinado de la iglesia. Por eso, iniciando entonces, el versículo dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos aquí a ver un momentico el versículo, miro acá. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Así que entonces aquí entonces está algo muy importante y es entonces una realidad que usted y yo debemos tener presente. Yo quiero preguntarles en esta hora, hoy que es viernes 23 de agosto, a ver, y yo quiero que usted me diga la verdad. ¿Quién de los que está conectado, usted me va a escribir por el chat, si usted puede escribir ahí en el chat, quién de los que está conectados se siente rey? A ver, yo quiero que de los que están conectados, aquí vamos a mirar, está entonces, siempre hay varios conectados. Entonces, de los que están conectados, yo quiero que alguien me diga quién se siente rey. Hoy, 23 de agosto del año 2024. Yo quiero que usted me escriba un sí o un no para que le quede fácil, para que le quede fácil responder, ¿sí? Entonces la hermana Marisela dice que un no. Listo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más responde? El hermano Adrián dice que sí. Bueno, entonces vamos teniendo aquí una iglesia dividida ya, porque ya hay un no y ya hay un sí. Bueno, ¿quién más? Dice la hermana Ludari, debería, pero no. El hermano Gustavo dice, aún no. Bueno, entonces ahí van contestando. ¿Quién más? El hermano José dice que sí. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quién de los que están conectados se siente rey? ¿Sí? Porque aquí nuevamente entonces está el tiempo, ¿sí? De que ya pues en Dios esto es una realidad. Pero vamos aquí a mirar entonces algunas cosas importantes. Entonces, la hermana Rosa dice que sí, listo. Así que en el contexto, sin revolver la espiritualidad, yo les voy a decir la verdad y es que yo hoy no me siento rey. Escucha muy bien, no me siento rey. Pero un conocimiento, pero poseyendo un conocimiento sobrenatural, que soy rey. Sí, no, tranquilos, no se preocupen por lo que han respondido, pero vamos a ir contextualizando lo que aquí el texto nos está diciendo. Entonces, todavía no he terminado de dar la respuesta. Entonces, poseyendo un conocimiento sobrenatural, ¿cierto? Que soy rey. Además, entonces, porque alguien me dijo, no se preocupe, David, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Porque claro, esto parece como una burla y algunos dicen, hermano, o algunas personas inconversas, ¿no? Dicen esto, o bueno, más bien, voy a ponerlo en este panorama. Algunos hermanos, ¿cierto? Dice, hermano, no se preocupe, que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Y los amigos entonces que están allí escuchando o que asisten dicen, oiga, ellos se creen lo que el pastor les dice, ¿no? Y dice que se creen reyes y dice que dicen ser sacerdotes. Y claro, la persona en conversa o la persona simpatizante allí entonces dice, no, pero eso es una bobada. Así que para el oído natural, para el oído físico, eso es una locura, ¿cierto? Pero acuérdese que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Aquí Juan entonces no está diciendo, escuche muy bien, Juan no está diciendo que nos va a hacer, ¿sí? No dice que nos va a hacer, no, así no dice el texto. El texto dice, y nos hizo, ¿sí? Entonces mire que ya habla de que ya nos hizo, no que nos va a hacer, sino que ya nos hizo.
Y claro, entonces, lo que sí no se ha manifestado, pero lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifiesta, entonces nosotros seremos entonces, o eso de reyes y sacerdotes, aquí será una realidad en nosotros, será algo ya tangible, ¿sí? Entonces, todavía, aunque físicamente no nos sentimos reyes, ¿sí? Porque todavía tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra, pero entonces cuando Él se manifieste, entonces hemos de ser lo que Él ha propuesto con nosotros. Aquí entonces la palabra rey y sacerdote tienen la connotación de gobernantes, ¿sí? De gobernantes, tiene la connotación de gobierno, tiene la connotación de poder, de autoridad, de lugar de privilegio, ¿sí? Entonces Dios nos hizo, ¿sí? No que nos va a hacer, sino que nos hizo para Él reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces tenga muy bien esa expresión, nos hizo. Por eso esta iglesia es llamada una iglesia de reyes y sacerdotes, ¿sí? Y es un reino. La iglesia es un reino. Usted tiene que aprender que la iglesia es un reino por dos razones. Por eso entonces usted ve que desde que Jesús entonces se paró frente a la plataforma humana, allá en el capítulo 4 de Mateo, iniciando el capítulo, si no estoy mal, entonces usted se da cuenta que lo primero que Jesús dijo frente a esa plataforma humana, entonces Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Así que la iglesia es un reino por dos razones. La primera, porque nuestro Dios es el rey de reyes, ¿sí? Y la segunda, porque hemos de reinar con él en su reinado universal, ¿sí? Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Entonces nosotros hemos de reinar con él en ese reino universal. Esta iglesia entonces es un reino. ¿Sí? Y claro, eso sí nos obliga a cumplir lo que dice Pablo, ¿sí? Porque estamos dentro de ese reino. Entonces Pablo, en las siete formas de caminar del cristiano, que él habla de siete formas de caminar del cristiano, una de esas siete se llama el caminar digno de la vocación, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice por allá en Efesios capítulo 4 versículo 1, él dice, os ruego. Vamos aquí a leerlo. Dice aquí, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que aquí el apóstol Pablo está haciendo un ruego y es que andemos como es digno de la vocación, entonces con que fuimos llamados. Entonces la pregunta es, si somos reyes y sacerdotes, entonces, ¿cómo debemos andar? Aunque no se ha manifestado eso, ¿cierto? Entonces, pero ya Él lo ha dado por hecho. Entonces, si nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿cómo debemos andar? ¿Sí? Entonces debemos andar como reyes y como sacerdotes, porque ese es entonces la vocación con que nosotros fuimos llamados, ¿sí? O sea que usted fue llamado para ser rey, esa es la vocación, ¿cierto? Y sacerdote, esa es la vocación con que nosotros fuimos llamados. Así que entonces debemos andar como reyes y sacerdotes, aunque no se haya manifestado, porque esa es una vocación a la que nosotros hemos sido llamados, ¿sí? Así entonces debe andar el cristiano, debe vestir el cristiano, así debe comportarse el cristiano, como qué, ¿cuál es la vocación? Entonces hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, em, es importante que usted tenga eso bien definido en su vida espiritual, en su vida cristiana. Porque además entonces esta iglesia no se parece a ninguna otra, ¿sí? Porque aquí creemos entonces la palabra y vivimos la palabra. Entonces, si somos una nación, si somos una iglesia de reyes y sacerdotes, así debemos comportarnos, porque eso es lo que dice aquí Pablo, dignos de la vocación con que fuiste llamados, ¿sí? No nos podemos comparar menos, ¿sí? O comportar menos, porque Pablo dice, compórtese digno de la vocación, ¿sí? O sea que a eso es que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado, porque si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, entonces
usted está perteneciendo a un reino, ¿sí? Acuérdense que dice el apóstol Pedro, dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Somos nación santa, somos real sacerdocio, así que entonces mire que estamos en ese reino, ¿sí? Y debemos comportarnos dignos de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Ya cuando Él se manifiesta, entonces usted y yo vamos a gobernar. Así que entonces es importante que usted, si es parte de la iglesia de Jesucristo, entonces usted pertenece está haciendo pertenencia a un reino. ¿Y por qué entonces pertenece a un reino? Porque el Dios que nosotros tenemos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también esta iglesia entonces pertenece a un reino porque con Cristo es que vamos a reinar por 1000 años sobre la tierra, ¿sí? En esto que estamos llamando el reinado de la iglesia, Jerusalén llegará a ser en el cumplimiento de la profecía, porque eso dice Zacarías. Zacarías 12 muestra y dice entonces que ya en el cumplimiento de la profecía dice que Jerusalén, el Señor la pone como pesada piedra, ¿cierto? Porque Jerusalén entonces en un determinado momento, escuche muy bien, será la capital del mundo, ¿sí? Ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 3 dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, ¿sí? Entonces mire que aquí en el cumplimiento de la profecía, entonces Jerusalén llegará al momento donde será entonces la capital del mundo. Y yo pregunto, a ver, en este momento, los que están aquí en el chat pueden participar. ¿Cuál es la capital? Escuche muy bien la pregunta. ¿Cuál es la capital del mundo hoy? ¿Cuál es la capital del mundo hoy? Yo quiero que usted en el chat eh, escriba, ¿sí? Participe. ¿Cuál es la capital del mundo hoy? No estoy preguntando la capital de un país en específico, no, la capital del mundo, ¿sí? Hablando a nivel global. Entonces, ¿cuál es la capital del mundo hoy? A ver, nadie ha escrito nada. Dice la hermana Amalia Astro, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un país. Bueno, la hermana Luz Dari sí latinó. Nueva York, sí. La hermana Marisela tal vez Nueva York, sí, muy bien. Así que entonces Nueva York es la capital del mundo hoy, ¿sí? Pero entonces en la época que yo estoy hablando, ¿cierto? Que es en la época del reino, que es la dispensación del reino, la séptima dispensación. Así que, porque recuerde que el día 7 tiene que ver con el milenio, ¿cierto? Nosotros en el milenio no tendremos que evangelizar. Ahí usted puede decir un amén fuerte, amén. Porque ahí vamos a descansar 1000 años, ¿sí? Por eso hay que trabajar ahora, ¿sí? Hay que trabajar ahora. Por eso hay que trabajar ahora, hay que evangelizar ahora, porque el sexto día es día laboral para Dios, ¿sí? Recuerde que para Jehová Dios hay 6 días laborales. Todavía hoy estamos entonces laborando, todavía hoy el Señor está actuando en favor de la raza humana. Entonces, sí, actualmente la capital es Nueva York del mundo, pero Jerusalén será la capital del mundo, sí. Estamos ahí dentro de ese contexto de lo que aquí estamos mirando. Entonces, por eso estoy diciendo que el día 7 tiene que ver con el milenio, ¿cierto? La séptima dispensación. Nosotros en ese tiempo no tendremos que evangelizar, no tendremos que ir a culto, no tendremos que ir, que ofrendar, bueno, entre muchas cosas que usted y yo hacemos hoy. ¿Por qué? Porque es el séptimo día, es día de descanso, de reposo. Así que hay que trabajar ahora. Porque el sexto día es día laboral para Dios, por eso Jesús dijo en San Juan 5:17, Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿sí? Así que entonces todavía el Padre sigue trabajando y nosotros seguimos también trabajando, ¿sí?
Así que en el séptimo día reposará Jehová Dios de todas las obras. Eso dice entonces el libro de Génesis. Entonces ahí reposará Jehová Dios de todas las obras. Por eso en ese día o en esa época vamos a descansar nosotros 1000 años. Sí, imagínense, vamos a descansar 1000 años. Usted y yo, esta carne, se cansa, ¿cierto? Se fatiga, tenemos muchas labores, muchas cosas que realizar, pero qué bueno que podamos esforzarnos porque llegará el momento donde vamos a descansar, donde ya no vamos a tener que evangelizar, no vamos a tener que ofrendar, no vamos a tener que de pronto, porque algunos están cansados de aportar a la obra del Señor, entonces ya no tenemos que estar cansados, sino que llegará entonces el momento que vamos a descansar. Y quiero decirles que ese descanso está aquí, a la punta de la nariz, ¿sí? El milenio está ya a la punta de la nariz y ahí entonces usted no tendrá que hacer muchas cosas que hace hoy, porque ese día es día de descanso, esa época es tiempo de descanso y entonces en ese tiempo entonces otros trabajarán para nosotros, ¿sí? Porque nosotros seremos la esposa del rey de reyes, ¿sí? En ese tiempo entonces Jehová será uno y uno su nombre y Jerusalén será entonces la capital del mundo, ¿sí? Entonces, porque además en Jerusalén está entonces uno de los cimientos, el cimiento principal de la tierra, de los cimientos que habla ya el Señor o le habla el Señor a Job en el libro de Job entonces está en Jerusalén. Por eso Jerusalén es conocida como el ombligo de la tierra, ¿sí? Y por eso entonces Jerusalén será la capital mundial. Es también de Jerusalén que saldrá el monte de Jehová. Es en Jerusalén donde el Señor establecerá su trono para gobernar, para primero va a juzgar, entonces antes de gobernar y posteriormente gobernar. Así que entonces mire que nosotros seremos la esposa del Rey de Reyes. Por eso entonces Juan dice, ahí en el capítulo 4 versículo 1 de Apocalipsis, dice que él vio un trono, ¿sí? Capítulo 4 sí, versículo 4. Entonces Juan ve un trono, pero entonces él dice que alrededor de ese trono, entonces él ve 24 tronos, ¿sí? Entonces dice aquí, versículo 4 el capítulo 4 sí dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, ¿sí? O sea que mire que está el trono, ¿cierto? Principal, que es entonces donde estará Jesucristo sentado, pero alrededor de ese trono hay 24 tronos, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son los que estarán sentados en esos 24 tronos? Entonces, recuerde usted aquí que trono, entonces tiene la connotación de silla, ¿cierto? De gobierno, de lugar de privilegio. Ya mencionamos entonces algunas cosas anteriormente. Y miren que en el capítulo 20 aquí en el capítulo 20 en el versículo 4 entonces dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que ¿quiénes son los que van a estar sentados en esos tronos? Los que reciben la facultad de juzgar. Pero si usted lee el versículo 4 del capítulo 4 entonces dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Ahí están entonces los que han recibido la facultad de juzgar. Y entonces muestra cómo están vestidos esos ancianos. Dice que vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Así que ahí está la iglesia representada. ¿Sí? Algunos han dicho que los 24 ancianos entonces son 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles. Algunos han dicho eso. Pero recuerde usted que los patriarcas, ellos no tendrán facultad de juzgar. ¿Por qué? Porque ellos no son coherederos con Cristo, ¿sí? Recuerde que Cristo es el heredero y nosotros, la iglesia, somos coherederos, ¿sí? ¿Y qué significa coherederos? Heredar o recibir la misma promesa que se le hace al heredero, ¿sí? Porque allá en el capítulo 2 de Salmos nos dice entonces, usted sigue leyendo y entonces sigue diciendo allá,
Dice aquí, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces mire que allí, ahí se le muestra la promesa que se le da a Jesucristo como el heredero y nosotros somos coherederos con él, juntamente con él. Así que entonces aquí el número 24 juega un papel muy importante, porque si el número 2 es gobierno, el número 24 es gobierno completo. Por eso es muy importante que la iglesia entonces sea levantada para que entonces podamos nosotros hacer lo que hicieron los 24 ancianos, postrar entonces allí sus coronas frente al que está sentado en el trono para poder nosotros posteriormente entonces ser coronados por él, ¿sí? Cuando se desarrolle entonces lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Y quiero decirle que o más bien, ¿cómo lo puedo decir? Para no decir algo mal. Eh, todos los que pasen por el tribunal de Cristo tendrán la facultad de juzgar, ¿sí? O sea que el que no pase por el tribunal no va a recibir esa facultad de juzgar, ¿sí? Así que entonces pasar por el tribunal no es malo, es bueno y usted debe anhelar eso. Lo que tiene que hacer es trabajar aquí para poder entonces recibir buen galardón ahí en el tribunal, porque recuerde que el tribunal es lugar de recompensas, no es un lugar de juicio, ¿sí? Es un lugar de recompensas. Así que entonces los patriarcas, ellos no van a pasar por el tribunal de Cristo porque ellos no tienen esas promesas, ¿sí? Entonces, el tribunal de Cristo, ¿quiénes son los que tendrán participación desde Cristo para acá? Los de antes de Cristo no tendrán participación ahí porque ellos no tienen entonces participación de las mismas promesas que usted y yo estamos participando. Por eso entonces, mi padre trabaja y yo trabajo hoy. Eso es lo que usted debe de pensar cada día que usted se levanta, ¿sí? Cada día que usted se levanta, usted debe pararse y decir, bueno, mi padre me da este día y voy a trabajar juntamente con él porque si él todavía la iglesia está en la tierra es porque él quiere que sigamos trabajando. Ya cuando él nos levanta, entonces ya eso indica que ya el trabajo que teníamos que hacer aquí en la tierra se terminó. Así que es importante mirar que ahí dice entonces en el capítulo 20, versículo 4, entonces dice que y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí es donde la gente dice, oiga, mire, pobrecitos esos pentecostales, mire cómo los tienen allá embrutecidos. Algunas personas expresan eso y entonces dicen creyéndole ya todo lo que dice ese muchachito, o bueno, si su pastor es más mayor que yo, bueno, todo lo que dice ese señor allá. Porque aunque usted no lo crea, entonces este mundo, el de hoy, ¿sí? No uno diferente, el de hoy, nosotros lo vamos a gobernar, ¿sí? Claro, yo sé que eso cuesta creerlo y tiene que uno estar casi loco para creerlo, por eso el mundo de afuera no lo puede creer, ¿sí? Por eso entonces usted y yo tenemos que creerlo, porque eso es lo que la Biblia nos muestra, o personalmente lo que a mí la Biblia me muestra. Porque lo que la Biblia hasta el día de hoy ha dicho se ha cumplido, ¿sí? Y tengo razón para creerle lo que la Biblia dice. Además, porque la ciencia, la tecnología, la filosofía, el ateísmo, el budismo, bueno, etcétera, etcétera, le han hecho mil y una prueba a la Biblia para comprobar su veracidad y se han dado cuenta que lo que la Biblia está escrito sí dice la verdad, sí es verdad. Así que la Biblia me dice que esta iglesia entonces en el milenio gobernará el mundo con este Señor llamado Jesucristo, ¿cierto? Que es nuestro gran Dios y Salvador. Así que el mismo Jesucristo que nació en Belén de Judea, que nació a través de María Virgen, ese mismo que mataron en la cruz de Calvario y que pusieron allá en un sepulcro nuevo que prestó José de Arimatea, ese mismo que se le salió a la tumba y que lo vieron subir al cielo, entonces ese mismo Jesucristo será el presidente mundial y nosotros entonces reinaremos con él, ¿sí?
Claro, si usted lo cree, ¿no? Porque si usted lo cree, usted lo va a disfrutar, ¿sí? Usted lo va a ver, usted va a participar de eso. Pero si usted no lo cree, pues no va a disfrutar, no lo va a ver, no va a participar. Pero para creerlo, entonces se necesita fe, ¿sí? Porque por esa fe, entonces usted va a vivir digno de la vocación, usted va a estar entonces ahí anhelando ese momento. Y por eso entonces usted se da cuenta que Jesucristo, ahí en Apocalipsis 19, usted se da cuenta que Jesucristo viene con muchas diademas sobre su corona, ¿sí? Vamos aquí a ubicarnos Apocalipsis 19 para ya ir cerrando la enseñanza del día de hoy. Entonces dice aquí, entonces vi el cielo abierto, versículo 11, capítulo 19 de Apocalipsis, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, ¿sí? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Así que mire que él tenía entonces allí en su cabeza muchas diademas. Acuérdese que ya esas diademas significan gobierno en acción, ¿sí? Cuando ya regresemos con Jesucristo a esta tierra, entonces usted y yo estaremos gobernando, porque esas diademas representan un gobierno en acción, ¿sí? Ya entonces no será algo de pronto lejano, sino que ya será algo más tangible, ¿sí? Y recuerde usted que una vez la iglesia sea levantada, 7 años posteriormente estaremos aquí viniendo a esta tierra a conquistarla, ¿cierto? Estaremos aquí en esta tierra, estaremos nosotros gobernando juntamente con Jesucristo. Y por eso entonces dice aquí, termino el Salmo número 2, hago mención de todo el Salmo porque ese Salmo lo vamos a estar meditando más adelante. Yo quiero que usted se vaya familiarizando con algunos textos. Entonces dice aquí, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Recuerde que Jesucristo cuando regrese, entonces Él establecerá su trono de gloria y allí entonces Él va a juzgar las naciones. Y entonces dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, porque recuerde que nosotros vamos a gobernar, ahora otros nos van a servir a nosotros. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. O sea que mire que hay una bienaventuranza por confiar, por creer, por nosotros depositar nuestra confianza, lo que la palabra dice, porque haciendo eso vamos a disfrutar, vamos a ver y vamos a participar de todo lo que aquí estamos observando. Así que entonces así terminamos la enseñanza del día de hoy, haciendo esa introducción al versículo 6 donde nos muestra que ya hay una realidad, aquí nos está mostrando esa vocación de nuestro llamado, ¿cierto? Nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando Él se manifieste, entonces ya esa vocación con que fuimos llamados será entonces tangible a nuestras vidas. Así que entonces termino aquí leyendo el versículo 6 y dice, para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que vamos a dejar aquí el día de hoy. El día lunes estaremos continuando, estaremos avanzando. Y bueno, como les dije al inicio, ya estamos entonces entrando al desarrollo y corremos hacia la recta final de esta primera sección del estudio al libro de Apocalipsis. Esperamos que en este mes de septiembre ya podamos terminar. Hay muchas cosas todavía importantes por mirar, así que esperamos poder ya ir entonces en ese desarrollo. Vamos a darle gracias al Señor. Recuerde que al finalizar aquí la enseñanza, usted tendrá la oportunidad de expresar sus inquietudes, sus preguntas aquí en el grupo de WhatsApp. Así que vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Bendito Jesús de Nazaret. Te damos, Señor, toda gloria, toda honra,
porque tú, Señor, eres bueno, Señor. Tus planes para con nosotros son maravillosos. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es una realidad, porque sabemos que tú tienes planes de bien y no de mal. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Manifiesta, Señor, en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú nos tengas cada día por digno de escapar de la ira venidera. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para que podamos nosotros, Señor, cada día agradarte en toda nuestra manera de vivir. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, desearles